Teoría general del proceso. Estudiante Juliana Sánchez, licenciatura Criminalística y Criminología. Hoy les vengo a hablar sobre la demanda.
¿Qué es una demanda? La demanda es, en términos generales, el instrumento jurídico mediante el cual una persona o entidad activa un proceso ante un órgano jurisdiccional para que éste reconozca, proteja o ejecuta un derecho frente a otra persona o entidad. Más concreta, es el acto material o escrito que da inicio al proceso judicial. Es el medio por el cual se ejerce el derecho de acción. Quien demanda, el demandante solicita al tribunal una decisión frente a la persona demandada. Contiene los hechos que fundamentan la reclamación, los fundamentos de derecho y la petición concreta del órgano jurisdiccional. Tiene efectos procesales importantes, por ejemplo, en algunos sistemas interrumpe la prescripción del derecho, fija la competencia del órgano judicial, marca los sujetos de la litis, demandante y demandado. Tiene efectos procesales importantes. Por ejemplo, en algunos sistemas interrumpe prescripción de derecho, fija la competencia del órgano judicial. Ejemplo de definición formal. La demanda es el acto jurídico procesal, verbal o escrito, por el cual una persona física o moral denominada actor acude ante un órgano jurisdiccional a ejercitar su derecho de acción en contra de otra persona física o moral, con el objetivo de reclamar las prestaciones que se anuncien. ¿Para qué sirve la demanda? Sirve para poner en conocimiento del tribunal cuál es el conflicto o la controversia entre partes. Determinar cuál es la pretensión del demandante, qué es lo que busca. Por ejemplo, pago de dinero, cumplimiento del contrato, declaración de un derecho, entre otros. Hacer que el proceso judicial se inicie formalmente. Fijar los límites del litigio, qué hechos, qué derechos, contra quién se reclama. Importancia de la demanda. Sin demanda válida, generalmente no puede iniciarse un proceso declarativo ordinario. Es clave para la seguridad jurídica, define con claridad quién, contra quién, qué pide y sobre qué hechos. Tiene efectos de competencia, prescripción, etcétera. ¿Qué es una impugnación de la demanda? La expresión impugnación de demanda puede entenderse de diferentes maneras según el país y el contexto procesal, pero en esencia se refiere a la acción de cuestionar o impugnar la demanda que ha sido presentada ante un órgano jurisdiccional. ¿Cuál es su función y cómo operan en líneas generales, tomando como referencia el marco procesal colombiano y con apuntes más generales? La palabra impugnación significa atacar, cuestionar o poner en duda algo que ya se ha presentado o decidido. Así que, cuando hablamos de impugnación de demanda, nos referimos al acto procesal mediante el cual la parte demandada o un tercero legítimo objeta que la demanda sea válida o que el órgano jurisdiccional tenga competencia o que los hechos o pretensiones de la demanda estén correctamente formulados o que haya algo vacío, algún vicio de forma o fondo que la tome improcedente. Por ejemplo, se dice que una impugnación es una forma de cuestionar la legalidad de una acción, de un proceso o de una decisión. Así, la impugnación de la demanda tiene sentido cuando la parte demandada sostiene que la demanda no debe continuar porque algo no se ajusta al ordenamiento, competencia, legitimación, prescripción, etc. ¿Cuál es la función de la impugnación de la demanda? La, la impugnación de la demanda cumple varias finalidades importantes. Permite que la parte demandada plantee secciones procesales antes de entrar al fondo del asunto. Por ejemplo, que la demanda se haya interpuesto fuera del tiempo, que el demandante no tenga legitimación, que el tribunal no sea competente, etcétera. Protege el debido proceso al garantizar que la parte demandada tenga la oportunidad de oponer objeciones formales o sustantivas antes que el avance del proceso. Sirve para que el tribunal revise si la demanda reúne los requisitos procesales mínimos para tramitarse. Si prospera la impugnación, la demanda puede ser desechada, rechazada o incluso el proceso puede terminar sin entrar en el fondo. ¿Cómo funciona cuando se usa? La impugnación de la demanda puede darse en las siguientes formas. En Colombia, aunque los plazos y condiciones dependerán del tipo de proceso. La parte demandada al recibir la demanda tiene el derecho de contestarla y en esa contestación o mediante secciones previas plantear impugnaciones, por ejemplo. No se me notificó debidamente, el tribunal no es competente, la acción está prescrita, etcétera. Si la impugnación se refiere a un acto ya decidido como una sentencia, un fallo de tutela, también se habla de impugnación del fallo de la decisión.
Por ejemplo, en los procesos de tutela se puede interponer impugnación del fallo ante el juez superior. En algunos procedimientos se exige que la impugnación se presenta dentro de un plazo determinado, por ejemplo, pocos días tras la notificación para que opere. Si la demandada estaba viciada por forma o falta de requisito, si la demanda está viciada por forma o falta de requisito o incompetencia, la impugnación puede conducir al rechazo de la demanda o a que el proceso se interrumpa antes de entrar al fondo. Ejemplo de motivos de impugnación de una demanda. Algunos de los motivos comunes por los cuales se impugna una demanda incluyen falta de notificación adecuada al demandado, falta de legitimación activa del demandante, que el que demanda no tenga derecho para ello, falta de limitación pasiva, que la persona demandada no sea quien debe responder, prescripción o caducidad de la acción que sustenta la demanda, falta de competencia del tribunal territorial funcional, etc. Vicios de forma de la demanda que no reúna los requisitos legales por su admisión. Que la demanda pretenda pretensiones que la ley no omite y que el objeto sea ilícito. Elementos del derecho procesal. ¿Qué es? Puede definirse como la rama del derecho que regula el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado y los mecanismos procesales mediante los cuales se garantiza la tutela jurisdiccional de los derechos. Su estudio abarca tanto su naturaleza, fines, fuentes, normas como los institutos que lo integran. Dentro de la teoría procesal se señalan como elementos esenciales del derecho procesal o de la teoría general del proceso algunas triadas clásicas. Jurisdicción, acción o derecho de acción, proceso, procedimiento. Por ejemplo, se dice que los elementos esenciales del derecho procesal son jurisdicción, acción y proceso. Otra parte de la doctrina habla de los elementos teóricos del proceso, como incluyendo el elemento subjetivo, objetivo, etc. Jurisdicción. La jurisdicción es la facultad, poder que el Estado, a través de los jueces y tribunales, tiene para conocer de los conflictos, aplicar la ley y dictar decisiones que tienen fuerza jurídica. En la doctrina no se le atribuye, en la doctrina se le atribuyen varios componentes o elementos a la jurisdicción, por ejemplo, conocimiento, vocación, coerción, ejecución, etcétera. La acción es el poder jurídico procesal que tiene una persona para acudir ante los órganos jurisdiccionales, activar el proceso, reclamar la tutela a su derecho o hacer participar al órgano en la controversia. Aparece como requisito previo para que opere la jurisdicción. Se ve en manuales procesales. Procedimiento o proceso. El proceso es el conjunto de actos normados que se desarrollan ante órganos jurisdiccionales para realizar la función jurisdiccional. Incluye partes, actor, demandado, etapas, actuaciones, medios de prueba, sentencia, ejecución. El procedimiento es la forma concreta en que se organiza este proceso. Otros elementos vinculados. Además de estos tres esenciales, la doctrina suele mencionar otros elementos o componentes del proceso. Derecho procesales tales como sujetos, partes, pretensión, objeto del proceso, norma procesal, competencia, jurisdicción, medios de impugnación, ejecución, etc. Por ejemplo, el manual Elementos del Derecho Proceso Civil menciona el objeto, el procedimiento, la norma procesal, fuente del derecho procesal, etc. ¿Cómo, cómo se conjuga en el tema de jurisdicción? La jurisdicción se relaciona íntimamente con este elemento del derecho procesal. La jurisdicción es condición sine qua non para que exista un proceso sin jurisdicción reconocida. No hay órgano que pueda reconocer, decidir o ejecutar una resolución. La acción permite activar la jurisdicción. El sujeto que tiene el derecho o pretensión lo usa para acudir al juez que ejerza su jurisdicción. El proceso es el vehículo por el cual la jurisdicción se realiza concretamente, se desarrolla el procedimiento, las partes participan, se resuelve el conflicto. Diferenciación entre jurisdicción y competencia. Aunque jurisdicción y competencia están muy vinculadas, no son idénticas. Como señala la doctrina colombiana, todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia para conocer un determinado asunto. La competencia es el fragmento de jurisdicción atribuida a un órgano específico para conocer cierta materia en un territorio, cuantía, grado, etc. Los elementos que determinan la competencia y, por tanto, la concreta aplicación de la jurisdicción pueden incluir materia, cuantía, territorio, grado, persona, turno, conectividad, etc. Los elementos de la jurisdicción y su incidencia en el proceso, por ejemplo, la jurisdicción exige un órgano competente, la aplicación de la ley, un conflicto o pretensión. Cuando la jurisdicción está correctamente ejercida, órgano competente dentro de la materia territorio o grado, el proceso puede avanzar con validez. Si se vulnera, puede producirse nulidades o la incompetencia del órgano.
La distribución de la jurisdicción entre varios tribunales, materia, especialidad, territorio, exige reglas procesales que forman parte del derecho procesal. Así, el derecho procesal regula los requisitos para que jurisdicción se ejerzan válidamente. Aquí le muestro sobre la jurisdicción, la acción, el proceso y la competencia de derecho colombiano. Sobre referente a mi demanda y el caso que el profesor nos mandó. Philip Morris Brands, Philip Morris Products SAS y Aval Hermanos Sachs, subsidiaria del grupo tabacalero Philip Morris Internacional, versus República Oriental de Uruguay, Estado, ante el Tribunal del Arbitraje International Center for Settlement of Investment Disputes, ISIS. Caso ISIS. Principales datos. Demandante la empresa Philip Morris Suiza y su filial Uruguay Aval. Demandado al Estado de Uruguay. Objeto de la demanda. Reclamación de la empresa contra Uruguay por medidas de control del tabaco que alejadamente vulneraban un tratado bilateral en inversiones entre Suiza y Uruguay. Resolución. El Tribunal Arbitral falló a favor de Uruguay y desestimando todas las reclamaciones del Philip Morris y ordenando que la empresa pagase gastos legales al Estado uruguayo. Elementos principales de la demanda. Inversión protegida. Philip Morris sostenía que sus inversiones en Uruguay, barcas, variantes de cigarrillo, derechos comerciales, etcétera, estaban protegidas por el BID Suiza Uruguay. Medidas estatales impugnadas. Las dos medidas centrales que Philip Morris impugnaba fueron la regulación single pretensión CPR, que limita cada marca de cigarrillo a una sola variante, eliminando Light, Blue, etc. La regulación del 80 dividido en 80, que exige que las advertencias gráficas de salud ocupen el 80% del frente y reverso del paquete de cigarrillos, reducción de espacio para la marca. Pretensiones de la empresa. Philip Morris alegaba que dichas medidas vulneraban el derecho a la utilización de su marca, expectativa de legitimidad de explotación comercial, la garantía de trato justo y equitativo FED bajo el BID, la expropiación indirecta de sus inversiones por la desvalorización de las marcas, disminución de variantes, negación de justicia en el sistema judicial uruguayo por decisiones contradictorias. Objeto principal de la demanda. En síntesis, la empresa pedía compensación por el daño económico y la pérdida de valor derivadas de las regulaciones estatales, formalmente indemnización por vulneración del BID y protección internacional de inversiones. En la práctica buscaba que Uruguay revoque o indemnice por las restricciones impuestas. El tribunal, sin embargo, validó las medidas estatales como ejercicio legítimo de la regulación en materia de salud pública. El punto fundamental, el eje del litigio fue las medidas de regulación estatal en materia de salud pública constituyen un acto ilegítimo de expropiación o trato injusto que debe dar lugar a compensación conforme al BID. O en otros términos, el Estado uruguayo traspasó la línea legítima de su poder regulatorio, police powers, y vulneró los derechos protegidos de la empresa demandante, o actuó dentro de la facultad soberana de proteger la salud pública sin obligación de indemnizar. Como resumen, la empresa tenía una inversión, alegó que el Estado le afectó, el Estado defendía que la medida era legítima, el tribunal resolvió que la medida era legítima y que no había exigencia de compensación. Hubo imparcialidad del tribunal y competencia del litigio. Competencia. El Tribunal de ICIT declaró su competencia en la decisión o jurisdicción del 2 de julio del 2013 y confirmó que los requisitos del convenio de ICIT y del BID estaban satisfechos para conocer la demanda contra Uruguay. La empresa es nacional de un Estado contratante Suiza y el Estado demandado es Uruguay, otro Estado aparte, lo cual cumple el requisito de inversor en otro contrator. El BI del convenio ICIT contiene el consentimiento para someter disputas y diversas del arbitraje. El tribunal consideró cumplidos de los plazos procesales, por lo tanto, sí hubo competencia válida para conocer el litigio. Para que haya imparcialidad se requiere que los árbitros no estén sesgados, que cumplan con sus deberes de revelación y que el procedimiento garantice igualdad de armas. Algunas observaciones en este caso. Los arbitrajes de inversión suelen ser criticados por cuestiones de transparencia, sesgos de panel, pero en este caso no se ha descalificado el tribunal por parcialidad de manera formal.
En la decisión del tribunal se analizó con detalle todos los argumentos de Philip Morris como la defensa de Uruguay, lo que muestra un procedimiento exhaustivo. Hubo una opinión disidente del árbitro nombrado por la empresa Gary Borg, lo cual indica que no todos los miembros razonarán igual, lo cual suele interpretarse como signo de independencia del tribunal. No toda la unanimidad provino de complacencia. En materia de negación de justicia, la mayoría del tribunal rechazó la alegación de Piles Morri de que el sistema judicial uruguayo le había sido injusto, examinó los hechos y concluyó que la empresa había tenido acceso a los tribunales. Por tanto, el argumento es que si hubo imparcialidad razonable en el tribunal, se respetaron sus funciones, el panel actuó dentro de los límites de sus competencias y procesales y el procedimiento. Sin embargo, se puede observar que el proceso de arbitraje en general está bajo crítica respecto a prudencias sesgos, por ejemplo, las relaciones previas de árbitros con compañías de inversión, aunque no hay señal específica en este caso de que alguno de los árbitros estuviera indebidamente comprometido. En este caso puedo sostener que el litigio fue competente, jurisdicción establecida, tribunal válido y que el tribunal actuó con un grado aceptable de imparcialidad. Dado el estándar internacional, exposición de argumentos, oposición de ambas partes, voto disidente, por tanto considero que el proceso fue procedimiento correcto, aunque siempre cabe debate crítico en arbitraje internacional sobre transparencia y acceso. Gracias.